viceministra de Prestaciones y Aseguramiento de Salud del Ministerio de Salud, señora Emma Barrios Densa, directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, señor Daniel Perú, gerente general de IBT Group. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Sean todos bienvenidos al Foro Internacional Salud Pública con Financiación Privada, Tendencias Internacionales en la Gestión Hospitalaria, evento que es organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, institución académica especializada en la gestión pública, esta vez en alianza con IBT Group, concesionario de los primeros hospitales por asociación público-privada de gestión integral de América Latina en el Perú. El propósito de este acto académico es dar a conocer y analizar alternativas de gestión que contribuyan a la universalización de los servicios de salud. Para ello, a lo largo del día, contaremos con la participación de destacados especialistas en el tema. Entre ellos tenemos, por ejemplo, al doctor Ignacio Astorga, especialista de la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo, el doctor Félix Lobo, de la Universidad Carlos III de Madrid, que se encuentra en España, pero presente con nosotros a través de la Internet, el doctor Carlos Rada, director de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de Colombia, y el doctor Jaime Navarro, presidente ejecutivo del Grupo Empresarial Mediláser de Colombia. Igualmente, a lo largo de esta jornada de trabajo nos acompañarán el doctor Oscar Ugarte, director del Instituto de Gestión de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y exministro del mismo sector, la doctora Cecilia Ma, asesora del despacho ministerial del Ministerio de Salud, el ingeniero Fernando Barrios, presidente de la Organización Educativa Continental, la doctora Laura Altobelli, de amplia experiencia en la cogestión y participación ciudadana en salud, y el señor Ronald Rodríguez, consultor en salud y gestor de las unidades básicas de atención primaria de salud. Asimismo, el señor Carlos Ostale, gerente asistencial de IBT Health Perú, y el señor Mauricio Bustamante, consultor internacional en gestión de salud. Para dar inicio a este foro internacional, vamos a invitar a la señora Emma Barrios, directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, y al señor Daniel Perú, gerente general de IBT Group, para sus palabras de bienvenida. Un fuerte aplauso para ellos. Muy buenos días, señora viceministra del sector salud, muy estimados señores expositores nacionales e internacionales, señoras y señores. Nos complace darles la bienvenida esta mañana en un momento en el cual tenemos que conversar, la academia tiene que plantearse, aportar y contribuir como le corresponde a los temas de auge en la realidad nacional. Después de 14 y 15 años de dedicación al sector público, esta escuela de posgrado, que fue la primera que lanzó unas maestrías en administración pública, en alianza con quienes tenían mayor experiencia en la materia, alianzas con España y con países de América Latina, cuya intención precisamente es aprender las mejores prácticas, contribuir a madurar las administraciones públicas para que brinden un mejor servicio al ciudadano, es que también el día de hoy nos planteamos reflexionar, analizar y proponer mejores prácticas para un tema tan acuciante como es la financiación de la salud pública en nuestro país. De esta manera, establecimos una alianza estratégica con IBT Group, pues resulta, nosotros como academia somos creyentes en las alianzas, somos creyentes que tenemos que decir la palabra, tenemos que conversar, tenemos que intercambiar, tenemos que dialogar con quienes hacen el día a día de la gestión, con quienes están en el día a día, en el cómo se hacen las cosas, cómo se logran resultados, y eso llevarlo a la formación. Tenemos la complacencia el día de hoy de estar unidos, de estar en una alianza estratégica. Daniel. Muchas gracias, Emma, la viceministra, autoridades, amigos, muchas gracias a todos por haber venido.
Bueno, yo quería explicar un poquito por qué está aquí BT Group, por qué está con la Universidad Continental y quiere desarrollar un poco, pues, efectivamente, algo de educación dentro de la gestión de la salud. En BT Group llevamos ya más de 35 años gestionando y ejecutando proyectos de salud. Aproximadamente habremos ejecutado 80 proyectos diferentes en distintos países del mundo. Y desde hace 4 años llegamos a Perú con la intención, que ya es una realidad, de llevar a cabo las 2 primeras concesiones APP, que era llave en mano y bata blanca, de 2 hospitales, uno en Villa María del Triunfo y otro en Callao, pues desde el inicio, desde su diseño, financiación, construcción, equipamiento y desde hace 3 semanas aproximadamente gestión y mantenimiento total de los hospitales. Creemos que la apertura de estos 2 hospitales ha sido todo un éxito. Tuvimos la suerte de contar con el presidente Humala en la inauguración de uno de ellos y se está dando cobertura entre ambos hospitales a 500.000 personas. 500.000 adscritos que tienen derecho a venir 100% gratis a nuestros hospitales y se está haciendo una gestión para salud integral. Entonces, una vez que ya se ha trabajado todo esto, pues la idea justamente era poder compartir con todos esta formación, esta gestión que se está trabajando y por eso decidimos hacer esta alianza con la Universidad Continental para poder enseñar y preparar a los futuros profesionales para gestionar distintos hospitales, sabiendo que además Perú está en un momento muy interesante, con muchas ganas, con el Ministerio de Salud sacando futuras APPs y que realmente tenga profesionales preparados para ello. Agradecemos entonces la presencia de la señora viceministra, la representación del sector salud, de cada uno de ustedes por acompañarnos en esta etapa tan importante que es aprender de las mejores prácticas, analizar juntos y apostar a que la gestión pública y la gestión de la salud puede responder a las expectativas y necesidades de los ciudadanos de nuestro país. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Bienvenidos todos. Buenos días, doctora Emma Barrios, doctora de la Universidad Continental, señor representante del IBT, distinguidos participantes todos, académicos y participantes en general. Para nosotros como ministerio es importante estar hoy día frente a un espacio académico, un poco compartiendo cuáles son los planes del sector en este tema que nos congrega hoy día, que es cómo incorporar financiamiento privado dentro de la gestión pública. Nosotros tenemos en este momento lo que llaman una ventana de oportunidad. Tenemos un país que está creciendo, tenemos un gobierno que está interesado en mejorar las condiciones de salud y estamos implementando una reforma, ¿no? Dentro de la reforma, que está orientada a tener una población más protegida, ¿no? En 3 pilares básicos se ha centrado las actividades de la reforma. El primer pilar básico es tener más población protegida con un seguro de salud. Como todos ustedes saben, nosotros tenemos 2 aseguradores principales: el Seguro Social de Salud y el Seguro Integral de Salud. El primero a base de contribuciones de los empleadores y el segundo es un seguro público a cargo del Estado. Sin embargo, tenemos todavía una población no asegurada que no calza en ninguno de los 2 aún, porque o no es pobre o no tiene un empleo formal. Se ha dictado una serie de medidas para reducir esa brecha. Por un lado, el Estado decidió darle cobertura a través del Seguro Integral de Salud a los informales que se formalizan a través del régimen único simplificado. Y ya a partir de fines del año pasado, principios de este año, hay una población importante de personas que, aportando al régimen único simplificado, tienen ahora cobertura
a través del CIS para ellos y sus familias. Y por el otro lado se ha ampliado el criterio de afiliación al Seguro Integral de Salud a población vulnerable, y hemos comenzado con los escolares de escuelas públicas de inicial y primaria, y hemos empezado también con las gestantes y los menores de 5 años. Este año empezaremos con los menores de 3 para ir cerrando esta brecha de aseguramiento. Por otro lado, tenemos más y mejores servicios. Vamos a dejarlo a un costado, vamos a terminar hablando de eso. Por otro lado, en vista al ciudadano, la protección de derechos a través de una superintendencia que ha extendido su ámbito de los asegurados, que era, a toda la población. Porque resultaba el caso paradójico de si yo no tenía un seguro, tenía que cubrir mi costo de atención y iba a un servicio, y el servicio no era el que debía ser, no tenía que quejar, ¿no? Entonces ya la superintendencia ha ampliado su ámbito para proteger los derechos de todos los ciudadanos del país. Y por otro lado, el otro tema es más y mejores servicios, y ahí hay varios temas que se han enfocado. El primer tema que se enfocó fue la política remunerativa, en el entendido de que son los recursos humanos el principal recurso dentro de un sector de servicios como es salud, ¿no? Y en esta reforma remunerativa, a pesar de todo lo que se dice hoy día en las calles, se han logrado dos cosas. Una es, primero, ordenar los salarios. Se ha hecho un incremento, pero a todos hacia el mismo punto, y se han ordenado los salarios que recibe todo el personal de salud, tanto en Lima como en regiones. No se da el caso, teníamos inequidades también al sector, el que trabajaba en Lima ganaba más que el que trabajaba fuera de Lima. Y por otro lado, se están dando, dentro de una política, se están dando bonos que constituyen un incentivo para poner el incentivo económico, que es el bono, junto a la necesidad sanitaria que tiene el país. Por eso se están pagando bonos para el que se va a trabajar a zonas alejadas y de frontera, al que se va a trabajar a zona de emergencia, para el que trabaja en atención primaria si está capacitado y así. Y además estamos implementando un bono por desempeño. Estamos esta semana, mañana, firmando convenios de gestión con los gobiernos regionales para que, si se cumplen determinadas metas al cumplir un año, el personal asistencial, sea del establecimiento de la red de salud o de la direza, va a recibir un bono equivalente a un sueldo. Entonces, eso por el lado de política remunerativa. Por el lado de más y mejores servicios, ya llegamos al tema que nos trae, tenemos, por un lado, mejorar el acceso a medicamentos con el tema de farmacias inclusivas. Los pacientes con enfermedades crónicas van a poder recibir sus medicamentos en una farmacia privada contratada por el Seguro Integral de Salud, ¿no? La primera, se le dará una receta por 3 meses, la primera receta la reciben en el establecimiento y las otras 2 recetas las van a recibir en un lugar cerca de su casa, sin tener que desplazarse al hospital y sin tener que congestionar el hospital con 12 consultas al año en un paciente que no tiene una complicación, ¿no? Por otro lado, está el tema de aprovechemos mejor la infraestructura que tenemos. Nosotros tenemos grandes hospitales que están vacíos por las tardes, ¿no? Y hemos tenido la limitación legal, como ustedes saben, de poder pagar horas adicionales al personal para que trabaje horas adicionales. Ahora ya tenemos una ley que nos permite las prestaciones complementarias, que permite que el hospital que tiene sobredemanda en la mañana pueda abrir sus puertas en la tarde y pagar a los profesionales que voluntariamente deseen trabajar en la tarde, cumpliendo requisitos como en todos los casos, ¿no? Y el otro tema también dentro de esto es fortalecer nuestra infraestructura. Nosotros tenemos, como país, como sector, tenemos un primer nivel de atención de poca capacidad resolutiva. Es básicamente materno-infantil. Y tenemos hospitales complejos, muy poco nivel intermedio. En Lima Sur, por ejemplo, lo que es la DISA Lima Sur, nosotros tenemos 1,5 millones de personas. Tenemos más o menos 120 centros de salud y un hospital. Entonces, todos los pacientes que tienen algo más complejo, algo materno-infantil o enfermedades muy sencillas, se van al hospital. Tenemos un hospital abarrotado. Necesitamos un nivel intermedio. Y esto se refleja en muchos lugares. Hemos identificado, a través de una metodología de acceso geográfico, 748 establecimientos en el país que se van a conformar ese nivel intermedio.
Y esos establecimientos se están fortaleciendo con infraestructura, equipo, recursos humanos. Hemos comenzado con los 170 que serán hospitales. Y por ahí es un nivel de trabajo que estamos haciendo en infraestructura. Pero además tenemos establecimientos en Lima, en muchas regiones, que requieren también ser renovados, ¿no? Nosotros hemos empezado ya un trabajo no ahorita, sino ya hace un tiempo, de identificación de establecimientos en Lima que están incluso por la antigüedad que tienen, con problemas con problemas estructurales, ¿no? Por la antigüedad que tienen, y ya estamos trabajando en ese sentido. Tenemos además, como país que ha vivido una crisis tan grande, ¿no? Siempre repito, un nuevo sol de hoy día es 1.000 millones de los soles cuando estábamos en la universidad, ¿no? Hemos sufrido una devaluación muy grande, y en esa devaluación hay cosas que se quedaron en el tintero por décadas. Una de esas fue el mantenimiento de infraestructura y de equipamiento. Entonces, ¿qué sucede? Como eso se quedó por décadas en el tintero, salió de los esquemas habituales. Si tuvimos la capacidad para hacerlo, la perdimos, ¿no? Y no la hemos recuperado, a pesar de que en los últimos años se están destinando financiamiento para mantenimiento, equipamiento. Esa capacidad todavía está lejos de nuestros servicios, lamentablemente. Entonces, nosotros tenemos hospitales que se han construido en los últimos tiempos y que poco tiempo después tienen servicios que ya no funcionan, porque el equipo no se le dio el mantenimiento adecuado, porque no se dio el uso que debía tener. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un hospital nivel 3 con muchos servicios inoperativos, ¿no? Nosotros nos encontramos con dos problemas. Tenemos una cartera muy grande para financiar y tenemos mucha debilidad en lo que es mantenimiento de equipamiento, lo que nos hace paradójicamente perder muy rápidamente la inversión que hacemos y tener que invertir nuevamente para reponer el servicio. En este escenario es que el Ministerio se plantea de qué manera va a financiar esta cartera de establecimientos de infraestructura, de mantenimiento que tiene que ver. Entonces, parte de este financiamiento es tesoro público, ¿no? Pero si queremos avanzar más allá, y probablemente en forma más eficiente, necesitamos incorporar otras fuentes, ¿no? Y en ese escenario que entra, ok, veamos qué nos ofrece, qué otros financiamientos nos ofrecen. Y tenemos ahí el financiamiento del sector privado a través de las asociaciones público-privadas. Digamos, este es el derrotero que hemos seguido como sector, como país, para decir, ok, miremos qué está pasando. Miremos qué está pasando, aprendamos. Y hemos trabajado intensamente en el tema de evaluación de qué ventajas, qué dificultades, qué problemas ofrece una asociación público-privada para el sector y de qué manera podría agilizar inversión, ¿no? Hemos visto diferentes experiencias. Y efectivamente el privado, cuando construye, equipa y opera, ¿no? Cuando llegamos hasta ese punto, digo, si yo voy a operar este establecimiento por tanto tiempo, me conviene construirlo y equiparlo de la mejor forma posible, porque si no lo hago así voy a tener que enfrentar mayor costo. Pero viene el otro lado, ok, como yo desde el otro lado, que soy el que contrato, me aseguro de que lo que yo estoy pagando refleje realmente el servicio que recibo, ¿no? ¿Cómo evalúo yo? Y para eso se necesita información, ¿no? Cuando hay asimetría de información, una de las dos partes pierde, generalmente la que tiene menos información. Entonces, yo imagino que en el curso de hoy día, mañana, ustedes revisen en detalle estos temas, ¿no? Pero yo sí lo que quería mencionar es que en este tema de cómo manejar esa asimetría de información, es que el Ministerio ha hecho un trabajo muy exhaustivo de mirar muchas experiencias y se ha trabajado mucho el contrato, porque al final en el contrato se concentra todas las condicionalidades para uno y otro lado. Se detallan qué servicios voy a recibir, se detalla qué penalidades voy a aplicar si es que el servicio no se cumple, y necesitamos que alguien supervise eso para asegurarnos de que la relación sea
una relación como debe ser a largo plazo, todos ganan, ¿no? Nosotros como ministerio en este momento hemos trabajado con Proinversión y tenemos en cartera ya 6 proyectos para ser financiados a través de asociaciones públicas y privadas. Como todos ustedes saben, porque es lo que más se ha comentado probablemente, el Instituto Nacional de Salud del Niño de Zamora, la operación en bata gris. ¿Qué significa operación en bata gris? Significa de que privado va a operar todo lo que no significa atención de pacientes. Y muchas de las cosas ya estaban hoy día tercerizadas a través de diferentes proveedores, ¿no? Lo que es vigilancia, lo que es limpieza, lo que es alimentación, lo que es lavandería, lo que es mantenimiento de infraestructura, lo que es mantenimiento de equipos. Eso significa que ya no vamos a tener un hospital en el que al paciente se le dice, se malogró el tomógrafo, vete dentro de 3 meses a ver si compramos la lámpara que era el núcleo principal. Hoy día no tenemos radiografía, no tenemos placas, entonces no te vas a poder tomar la radiografía, o el equipo de laboratorio se malogró, en cuyo caso el paciente gasta el bolsillo. Es una fuente importante de gasto de bolsillo el no tener todos los equipos operativos. Y eso es algo que queremos evitar, ¿no? Eso significa que el hospital esté operativo todo el tiempo y los pacientes puedan acceder a los servicios que necesitan sin limitación porque el equipo estaba deteriorado, ¿no? ¿Implica un gasto adicional para el paciente? No, porque el paciente es un asegurado del CIS y el CIS incorpora el gasto. Y por otro lado, ese es uno. Otras APPs que tenemos es la gestión de residuos sólidos de Lima Metropolitana, que ya está en curso, sólidos y líquidos, perdón, no recuerdo por acá. También la APP para la construcción y operación de banco de sangre de cordón umbilical y el Hemocentro de Lima, ¿no? Y tenemos también la construcción, equipamiento y operación de servicios clínicos del Hospital Sergio Bernales, del Hospital Dr. Mayo. Son 5, falta uno, que es la atención de pacientes en zonas dispersas, ¿no? Esa es la cartera de APP que tenemos ya aprobada de inversión. Nosotros estamos en este momento planificando hacia el 2015 qué es lo que se va a incluir en la cartera del 2015. Y en esas conversaciones estamos con el evento. Yo creo que eventos como este, como el que hoy día estamos acá, de discutir académicamente qué significa una asociación público-privada, nos van a ayudar a todos a entender mejor de qué se trata de esto y de qué manera podemos avanzar un poco más rápido como país en este esfuerzo que todos tenemos de dar el mejor servicio a nuestra población para crecer todos juntos como un país que está desarrollando desde que tenemos hoy, ¿no? Yo no quiero decirles más, hay que inaugurar el evento. Nosotros declaramos inaugurado el evento de hoy día y muchas gracias, que tengan un día muy productivo. Para continuar este foro internacional, informarles que tendremos 2 paneles. Uno primero denominado Perspectivas y Desafíos de Gestión de la Salud en América Latina y Europa, el mismo que será moderado por el ingeniero Fernando Barrios, presidente ejecutivo de la Organización Educativa Continental, y un segundo panel denominado Experiencias y Modelos Innovadores de Gestión de Salud, que será moderado por el señor Daniel Kerup, gerente general de IBT Group. Luego de concluidas las intervenciones, en cada uno de los paneles se procederá a responder las preguntas y comentarios que ustedes formulen a través de las hojas de preguntas que se encuentran insertas en sus folders. Por ello, invitamos a pasar a la mesa al doctor Ignacio Astorga, a la doctora Cecilia Ma, a la doctora Laura Altobelli y al ingeniero Fernando Barrios. Muy buenos días. Reitero la bienvenida, en primer lugar, a los miembros de la mesa. Vamos a proceder a las distintas intervenciones. En primer lugar, la del señor Ignacio Astorga, que nos visita, como ya se ha mencionado, desde el Banco Interamericano. Él tendrá un tiempo suficiente para hacer su presentación. Luego, por supuesto, como es usual en el panel, vamos a hacer los comentarios respectivos. En primer lugar, la doctora Cecilia Ma, que está liderando todo este proceso en el sector salud. Luego, por supuesto, la doctora Laura Altobelli. Vamos a recoger también algunas preguntas que me permitirán ustedes sistematizar para las respectivas respuestas de los miembros de la mesa.
Sin más, entonces pasamos a la presentación de Ignacio. El evento por habernos invitado a esta oportunidad, digamos, para compartir un poco cuáles son las visiones que están teniendo al interior del banco, un modelo que hoy día, a pesar de que ya tiene varios años, empieza a mostrar signos crecientes de desarrollo en la región. La presentación que yo les voy a hacer básicamente está basada en 3 elementos. Alguna revisión de elementos conceptuales y que creemos que desde el punto de vista de la academia es importante empezar a reflexionar, ¿ya? Y mirando no solamente las APP como un platillo volador que llega y aterriza en el país, sino que también como una oportunidad, especialmente mirando la filosofía de esta escuela, de cómo el sector público y esos sistemas tradicionales puede aprender de estos nuevos instrumentos, ¿ya? Desde esta perspectiva. Revisar un poco de experiencia que está pasando en el mundo, de forma muy gruesa, y también lo que está sucediendo en la región, y también algunas lecciones y recomendaciones que uno observa cuando un país quiere profundizar un modelo de este tipo. Lo primero, ¿para qué se invierte en salud? Y esto es bien importante. Habitualmente, la reforma sanitaria se centra en el tema de los seguros. Sin embargo, uno de los elementos que queda soslayado en el tema del fortalecimiento o el aseguramiento del acceso a la salud es justamente los recursos necesarios para que esto se brinde. Y el elemento habitualmente postergado es la infraestructura. ¿Ya? Se ha repetido en varios países donde se observa que en la primera ola es, ok, incrementemos el aseguramiento a la población, pero después se empieza a caminar y se observa que la infraestructura disponible no es suficiente o no es la adecuada para brindar. Y en esta perspectiva, cuando uno analiza las inversiones que se requieren, el primer grupo, y que es importante en el presente, habitualmente la primer volumen de recursos que se requieren en el ámbito de inversión es para mantener la capacidad productiva. Un poco la doctora lo dijo anteriormente, son establecimientos existentes que ya están en una fase de deterioro. Es decir, para que ustedes tengan presente, un edificio más o menos tiene 3 estructuras, 3 componentes básicos: la estructura, las instalaciones y las terminaciones. Las terminaciones duran máximo 5 años, pintura, las puertas, etc. Las instalaciones durarán de 10 a 15 años, las estructuras pueden vivir por siempre. Sin embargo, dada la dinámica de atención que se tiene hoy día, los edificios de salud son claramente muy intensivos en instalaciones, redes eléctricas, redes de agua, redes de alcantarillado. Y si eso falla, el hospital queda inoperativo, ¿ya? Y eso nos enfrenta que para poder mantener operativo este tipo de edificios se tengan que estar haciendo reinversiones. Y habitualmente la duda es, ok, yo normalizo un edificio existente o construyo uno nuevo. La tendencia va habitualmente hacia la segunda opción, porque muchos de los edificios de la década del 40, 50, 60 son muy difíciles de intervenir. Bueno, eso representa el primer fuente de requisitos de inversión que habitualmente cuando hay catástrofes como terremotos colapsan. Si son habitualmente edificios que se dañan con terremotos son crónicas de una muerte anunciada, uno sabe. Es decir, en el caso de Chile, los edificios que se cayeron estaban en carteras de preinversión ya y se sabía que tenían probabilidad de falla. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a esperar que lleguen terremotos para cambiar los edificios o lo hacemos de forma anticipada? ¿Ya? El otro componente es la nueva capacidad productiva, ¿ya? Que son nuevas demandas no satisfechas cuando se están incrementando cobertura. Y el tercer elemento que también se están agregando con los procesos de reforma son las exigencias normativas. Tradicionalmente, en los países de la región, las exigencias normativas o de habilitación estaban para centros privados. Y habitualmente, automáticamente, el sector público se habilitaba, digamos, no tenía necesariamente un proceso de habilitación. Actualmente, igualmente en el tema del proceso de reforma y separación de funciones, los establecimientos públicos tienen que estar cumpliendo requisitos normativos similares al privado. Y eso muchas veces exige también todo un requisito de inversión para poder cumplir un cierto estándar. ¿Ya? Bueno, teniendo esto en mente, surgen como una de las opciones, lo vamos a ver un poco más adelante, el tema de las APP. Y el concepto de APP, el que más a mí me hace más sentido, porque muchas veces, es decir, sin perjuicio que las APP son contratos de largo plazo y que se requiere un ánimo colaborativo, finalmente son contratos. ¿Ya? No es un acuerdo etéreo, es un contrato escrito de largo plazo entre el Estado y una sociedad de depósito específico, que es una empresa que se crea con el fin de explotar el contrato, ¿ya?
destinado a construcción, conservación o explotación de una obra pública, sujeto a un plazo y a un régimen regulatorio, ¿ya?, en que el pago de la inversión de los costos es asumido por el Estado del concesionario. Es decir, finalmente, y especialmente en estos proyectos de infraestructura social, el que paga la cuenta es el Estado. Lo que se genera muchas veces cuando se habla de APP o concesión en infraestructura social es la imagen, digamos, en las autopistas, donde hay que pagar un peaje, donde hay un pago de bolsillo. Este tipo de inversiones es el Estado el que hace el pago, una suerte como de peaje sombra, y no un pago directo de las personas. Pero esta definición al menos contiene todos los elementos. Y la particularidad es justamente el largo plazo, que es la diferencia de la compra de servicios, que son instrumentos de menor plazo, y donde también los términos de la regulación son más acotados. ¿Cuáles son las gradientes entre los ámbitos público y privado? Tenemos acá, en el ámbito público, tenemos los modelos clásicos de construcción, diseño de construcción, que podría ser un modelo de llave en mano. Tenemos el famoso, es una sigla inglesa, pero es el clásico que se designa para el DBOT, que es diseño, construcción, operación y transferencia, que es donde se ubican habitualmente los modelos de APP de bata gris, y todo lo que es compra de servicios, ¿ya? Posiblemente, y vamos a ver en un par de minutos, el modelo de APP está en este rango, si es de bata gris o bata blanca, ¿ya? Sin embargo, está en este gradiente, sin ser necesariamente privado. Es decir, esto, habitualmente se habla que esto es la privatización de la salud, y la paradoja es que no. Justamente la paradoja es que las APP fortalecen la acción del sector público en salud. Ya sea un modelo de bata blanca, finalmente el beneficiario son los beneficiarios de salud. Hay un pago del Estado, aquí hay un operador privado, ¿ya? Sin embargo, es lo mismo que en infraestructura. En infraestructura es, dígase los de bata gris, digamos, es el Estado el que sale fortalecido y puede responder relativamente rápido con requisitos de atención, ¿ya? Sin embargo, la propiedad de los bienes, salvo condiciones muy temporales, finalmente siempre es del Estado o retorna al Estado al fin del contrato. ¿Cuál es la clave de las concesiones o de las APP? Es el tema del riesgo. Habitualmente, cuando se trabaja con los mecanismos tradicionales, los distintos gestores están enfrentando distintos riesgos y no necesariamente hay conciencia de ello. Lo que hace la APP es que en el fondo hace una disección de cuáles son los perfiles de riesgo que están enfrentando y genera una asignación entre las asignaciones del sector público y lo que sería el sector privado como concesionario. Y son estos: todo lo que es la función de planificación y especificaciones es de responsabilidad del Estado, porque en definitiva constituye los componentes técnicos y la base del modelo financiero para el contrato. Los componentes de diseño, construcción, operación, mantenimiento, financiamiento de la inversión y precio de servicio son transferidos en los modelos de bata gris, ¿ya? Y los modelos de bata blanca, el modelo de bata gris, el riesgo, oferta y demanda clínica, ¿ya?, que son los modelos que se van a impulsar de aquí en adelante, son retenidos por el Estado. El concesionario no tiene ninguna responsabilidad. En los modelos de bata blanca, que es el que están, digamos, ya hoy día en operación, está al menos una parte de la oferta clínica, digamos, está retenida, está transferida al concesionario. Aquí hay una mayor transferencia de riesgo hacia la concesión. Y esto es un tema bien importante, porque cuando uno hace un proyecto con obra tradicional, habitualmente el proyecto comienza valiendo 100 y el camino se va modificando, porque hay cambios de diseño, hay temas de terreno, la fase después constructiva también tiene demora, etc. En este tipo de contratos, ese tipo de riesgos no son cero, ya efectivamente hay una parte que es retenida por el Estado, como por ejemplo los riesgos de fuerza mayor. Sin embargo, hay una gran transferencia de estos componentes hacia el concesionario, y la idea es que los modelos de licitación y contrato finalmente apunten hacia que el concesionario se haga responsable de ello. Estos son modelos clásicos, digamos. ¿Qué pasa con los modelos tradicionales? Habitualmente uno comienza con una inversión determinada, pero tiene sobrecosto y sobreplazo. Es un riesgo, no son temas ciertos. Uno depende del nivel de madurez del proyecto y del equipo técnico responsable, va a tener mayor o menor variabilidad en ello. Asimismo en la operación, uno dice, ok, mi hospital va a costar tanto en operación, sin embargo esto hay una incertidumbre, y habitualmente la gente del Ministerio de Economía dice, bueno, ok, me prometiste que esto
iba a gastar 100 y va a estar gastando 300. Y ahí no, ¿dónde salió? Son riesgos, no son temas ciertos, pero claramente son los elementos riesgosos que impactan la gestión tradicional. En la concesión, el pago principal comienza una vez que esto se adjudica. Pueden haber algunos pagos previos como devoluciones de IVA, elementos de ese tipo. Sin embargo, lo relevante de este modelo de negocio es que el pago central comienza aquí. Y claramente puede haber una posibilidad de variabilidad. Es decir, no es bueno cerrarse los ojos. Sin embargo, la idea es que las variabilidades sean bastante más acotadas. Y es lo que se ha observado. Aquí es lo que vamos a ver después. Pero básicamente esos son los dos modelos, ya comparando inversión tradicional y APP, digamos, de cómo se distribuyen estos riesgos. ¿Por qué los gobiernos lo usan? Y aquí tenemos al menos 3 aproximaciones. Uno, bueno, vamos a hacer un proyecto piloto y vamos a ver cómo funciona. Otro, dicen, desde el punto de vista de dogma, digamos, pro APP, dicen, ok, el sector público es ineficiente, el sector privado es eficiente, con lo cual nosotros vamos a impulsar fuertemente el tema de APP. Y la tercera opción es como el resultado de una evaluación. ¿A qué nos referimos? Que hay una aplicación de una metodología que permite estimar, digamos, si es más conveniente que un proyecto determinado lo ejecute un privado o se ejecute a través del sistema de APP o a través del sistema de obra tradicional. ¿Ya? Y esto viene fuertemente del marco de los ingleses, del Reino Unido. Ellos, dentro de su sistema nacional de inversiones, para cualquier proyecto de inversión sobre un cierto monto, lo obligan a generar un estudio que se llama el comparador. Y ahí determinan si el proyecto, digamos, es elegible para inversión tradicional o para APP, ¿ya? En base a un concepto que llaman, digamos, de value for money, valor por dinero. La experiencia, al menos en el 2009, de la crisis económica que sufrió Europa, es que el 80% de los proyectos de inversión eran ejecutados a través del sistema de asociaciones público-privadas, que eran casi todos los proyectos sobre 40 millones de dólares. Los que dejaban fuera eran proyectos donde tenían un menor monto o no lo podían empaquetar, o tenían componentes de alta variabilidad que eran difícilmente empaquetables dentro del contrato. Pero esta es la clave. El concepto, digamos, para poder tener una política estable en materia de APP, se requiere este tipo de test y que no dependa únicamente de la voluntad política de la autoridad del momento. Estos son contratos de 15, 20, 30 años, van a acompañar todo el proceso. Y la pregunta, si es más conveniente uno u otro, va a ser la pregunta recurrente. Y si esa respuesta no está definida ex ante, va a ser motivo de conflicto y de amenaza. ¿Qué es lo que implica habitualmente este comparador? Al menos en el modelo de ingleses. Primero hay un componente cuantitativo, que es cuánto es la magnitud de la inversión, la magnitud de la operación y la variabilidad. Es decir, cuál es el riesgo que está enfrentando el proyecto a través del sistema tradicional, con las curvas que le mostré, en términos de precio y de plazo, versus un APP, entendiendo que el APP tiene estos riesgos de variabilidad más acotados. Igualmente lo incluyen dos componentes, que son los componentes de calidad de servicio y de innovación, que son habitualmente los más criticados, porque no tienen necesariamente una métrica objetiva, sino que puede depender de criterios cualitativos del evaluador. ¿Ya? Pero de que está ahí, está ahí. Es decir, el caso del Reino Unido, el modelo de APP, ha permitido justamente desarrollar un conjunto de instrumentos que se utilizan no solamente en los contratos APP, sino que en todos los contratos públicos. Por ejemplo, estandarizaron todo lo que son los tipos de contratos de los servicios de apoyo, dígase alimentación, aseo, ropería, vigilancia, etc. Y son de los instrumentos, digamos, que se obtuvieron a partir de esa experiencia. Bueno, ¿cuándo se usa la APP o cuándo debe usarse? Cuando tiene más valor que la ejecución del proyecto tras el sistema tradicional. Esa es la base, eso es lo recomendable. Eso es lo recomendable. Los modelos ya lo hemos mencionado, pero para cristalizar, básicamente se habla de 3 modelos. Hay un modelo de Atagris, donde la responsabilidad está centrada en el diseño, construcción, operación y servicios de apoyo. La de Bata Blanca, que incluye los servicios clínicos. Hay un plan integral, ya un poco el modelo que hoy día está aplicando en salud, por lo menos los 2 hospitales nuevos. Y hay uno que es de servicios específicos, como son, y hay varias experiencias, digamos, que se aplica un modelo APP en redes de laboratorio, o lo que está planteando hoy día el MINSA respecto al tema de residuos, o el tema de banco de sangre. En Madrid tienen bastante experiencia en el anillo imaginológico, lo mismo que en laboratorio, es decir, son redes de apoyo.
uno puede hacerlo para redes de emergencia, es decir, son servicios que pueden apoyar, digamos, a múltiples establecimientos, y claramente tiene economías de escala, de ámbito, etcétera, tiene todos los beneficios de concentrarse en estos procesos que, en la medida que están atomizados, son poco eficientes. En este sentido, y mirando un poco la región y algunos países de Europa, lo que está en color blanco es que lo tienen todos los países. En amarillo, que algunos proyectos de los países los tienen y otros no, y en rojo, que no lo tienen. Básicamente, lo que es diseño, construcción y mantenimiento está prácticamente en todos los países, salvo en España, el diseño, que en algunas partes el diseño fue entregado, ¿ya? Sin embargo, fue entregado por la autoridad y dijo que quiero que usted me lo construya de esta forma. Pero en general este es el cuerpo, digamos, si vemos Perú, Brasil, México y Chile, que son los países que han avanzado con modelos de APP en la región, lo tienen así, lo mismo que el Reino Unido. En equipamiento médico, algunos proyectos tienen, otros no tienen, ¿ya? Y donde se genera la diferencia en el tema de servicios clínicos. Solo Perú y Brasil, ¿ya? Y el caso de España, bueno, a nivel mundial hay otros también, pero el caso de Portugal, tienen proyectos con servicios clínicos. En general, digamos, cuando uno analiza la cartera de proyectos APP a nivel mundial, el grueso de los proyectos son de bata gris, más del 95%. Y tienen estructura, digamos, de formulación diversa. Aquí hay una revisión, hice un par de semanas, respecto a la experiencia acumulada a nivel internacional, donde estaban cuáles son los países que estaban con proyectos de APP, los que estaban por lo menos informados en este medio, sumaban 290 proyectos y por un total de un capital de unos 75.000 millones de dólares. Esto ha sido incremental. Hay ciertos países, especialmente del Reino Unido y de la cultura, digamos, británica, como Canadá y Australia, que tienen programas profundos en el tema de APP. Y son APP de bata gris, casi en su totalidad. En América Latina, los países son 4, ¿ya? El proyecto más antiguo es del Hospital El Bajío, de Guanajuato, que se puso en operación en el año 2007. Desde el punto de vista clínico, lamento decirle, pero el primero fue el Hospital de Suburbio, que fue como el año 2011 en Brasilia, ya que es un hospital de bata blanca, que igualmente ha ido sufriendo transmutaciones, era un hospital inicial de atención cerrada, ahora tuvieron que abrir un ambulatorio, pero ha tenido un efecto en la red de El Salvador, ¿ya? En el caso de ustedes, bueno, tienen ya operativos los hospitales acá de salud, y en caso de Chile hay 2 hospitales operativos hace un par de meses, que son hospitales de maquilometría, que son de bata gris. Y hay otra cartera que está avanzando. Es decir, por lo menos ya tenemos hoy día en la región experiencias concretas en esta materia y de las cuales obviamente tenemos que empezar a analizar y a sacar lecciones. ¿Cuál es la evidencia? Y aquí, este es un análisis más o menos de 100 o 120 proyectos del sistema APP ejecutado por la NAO. Si a alguien le interesa profundizar en esto, la NAO es la National Audit Office del Reino Unido, que es un organismo independiente cuyo objetivo es elaborar políticas públicas. Esto es bien importante porque cuando uno empieza a analizar digamos, artículos, publicaciones respecto al tema APP, uno se encuentra con pros y contras, ¿ya? Sin embargo, lo importante es ver cuál es la casuística que está analizando y en qué medida los datos que están dando, digamos, están basados en algún tipo de evidencia. Y esto es lo que muestra. Desde el punto de vista de inversión, cuando la auditoría, digamos, compara los proyectos de ejecución tradicional con los concesionados APP, ¿ya? Se observa que solamente un 20% de los proyectos APP se escapan de presupuesto y plazo, y cerca del 70%, más o menos, en torno al 70% de los proyectos tradicionales efectivamente sobrepasan el plazo y el precio que estaba comprometido. Y eso es una experiencia cuando uno observa las revisiones canadienses y las australianas en esta materia, da lo mismo, ¿no? Está mostrando el mismo fenómeno, ¿ya? Es decir, ya tenemos evidencia que por lo menos desde el punto de vista de la construcción física, efectivamente los riesgos en términos globales son más acotados. Y eso está dado por los contratos, como se estructura. Respecto a los servicios, la evaluación que tiene la NAO respecto a los hospitales, lo que indica es que el valor por dinero, ¿ya?, que prometieron, lo están cumpliendo. Es decir, que en definitiva, los estándares de servicio que estaban comprometidos y solicitados están siendo brindados por los hospitales. El gran problema que existe, ¿ya?, y uno lo van a ver
ver ustedes acá también, es que cuando uno quiere comparar un modelo APP con un modelo tradicional, nos faltan los datos del tradicional. Cuando uno dice, ya, ¿cómo está el nivel de aseo? Entonces, como los grillitos, así como, no hay data de comparación. Lo mismo en Reino Unido, no necesariamente tienen data para decir, ok, este nivel de servicio es un APP, este nivel de servicio es un tradicional. Y ese es los principales problemas, además del concepto que está. Respecto a precios y a plazo, un tema que ha sido polémico, por lo menos en Chile este último tiempo, es que se había planteado justamente de que estos proyectos, también en el caso chileno, salían más caros y eran más lentos que los tradicionales. Al comparar, y esa es la complejidad de estas comparaciones. La complejidad de esta comparación es que, desde el punto de vista de la estructura de pago, ¿ya?, el modelo tradicional implica pagos en el comienzo muy fuertes, ¿ya? Se supone, digamos, que esto, comparado con un hospital tradicional, es una estructura de pagos más o menos estándar. Y un modelo APP tiene algunos pagos habitualmente vinculados a la evolución del IVA, ya los primeros años, y después comienza ya con las cuotas que son fijas. Entonces la primera definición es, ok, ¿con qué moneda voy a comparar? Obviamente que la evaluación financiera indica, para poder comparar esto tenemos que traer a valor presente, ¿ya?, calcular, digamos, el valor actual neto de estas cuotas y vincularlo por lo menos con alguna métrica como puede ser los metros cuadrados. Y cuando uno hace eso, se obtiene que en promedio, hay algunos más, otros menos, los proyectos ejecutados con el sistema APP en Chile están en torno a $1.800 el metro cuadrado construido en hospitales de alta complejidad. En el caso de los modelos tradicionales, que son hospitales de complejidad similar, están en torno a $2.750 el metro cuadrado. Es decir, sí, el APP sale un poco más caro, ¿ya? Sin embargo hay una diferencia de un 4%. Y ahí uno empieza a preguntarse, ¿por qué en términos de lo presente pueden tener un monto similar? Y lo que uno se explica principalmente es que el privado utiliza mecanismos privados de contratación de los subcontratos. ¿Ya? En el público, habitualmente lo que uno observa, conozco el caso acá, pero en otros países, habitualmente el público para una misma obra que un privado paga un 20 o 30% más. ¿Ya? Y básicamente no necesariamente por algún tipo de elemento de corrupción, sino que por los riesgos vinculados al contrato y de los plazos. Es decir, es muy distinto si una empresa dice, ok, yo voy a hacer esto en 3 años, así esto empieza a prolongarse y demora 4 o 5 años. Hay gastos generales, utilidades, etc. ¿Ya? Y esos son elementos que lamentablemente los contratos públicos tradicionales retienen. Desde el punto de vista del plazo, estos primeros proyectos sí se demoraron más, pero tuvieron un sobreplazo del 33% respecto al plazo prometido. Sin embargo, los tradicionales estaban en un 70% de sobreplazo. Es decir, no cumplió la promesa real, pero comparado con sus pares, digamos, se comportó mejor. Y ahí lo que uno empieza a observar, y es bien importante para proyectos complejos, lo que uno observó en el caso chileno es que para proyectos sobre 50.000 metros cuadrados ya la escala y la forma de producción son mucho más complejas, por lo cual esas aproximaciones de plazos, digamos, de 2 a 3 años de construcción no son realistas. ¿Ya? Es decir, básicamente, cuando se empieza a escalar en la complejidad hospitalaria hay que considerar nuevas variables y tiempos de ejecución. Lo mismo. Bueno, ¿por qué se tienen los resultados? Es decir, ¿por qué en términos estrictos pueden ser más eficientes en precio y plazo? Por esto. Esta es la sociedad de propósito específico, la concesionaria, que tiene un contrato con el Estado. Sin embargo, esta empresa es una empresa que tiene que pedir prestado plata a los bancos y a los sponsors, digamos, que son las empresas que están promoviendo el negocio. ¿Ya? Y este cobro no empieza a hacerse hasta que comienza la puesta en servicio, que comienza a operar el establecimiento. ¿Ya? Y es una tensión muy fuerte. Y la tensión principalmente estaba justamente en cómo mantener el contrato con el Estado y cumplir con los plazos. Porque aquí cada demora en los plazos esperados significa una pérdida de retorno sobre el capital. ¿Ya? Y esta empresa, digamos, prevalece su contrato dependiendo del tema, digamos, que es un modelo de bata gris. ¿Ya? Diseño y construcción, equipos médicos, servicios. Aquí claramente en los hospitales de giros completamente distintos. Para que tengan una idea, en un proyecto de bata gris tradicional, los gastos o el gasto asociado al contrato equivale a aproximadamente un 15% del valor del hospital. ¿Ya? El 85% los de bata gris son de responsabilidad del Estado y los de bata blanca el 100% está siendo gestionado por el privado. Es decir, son montos
el avatarismo un monto marginal, pero son las cosas que es posible de ejecutar. En fin. Entonces aquí la relevancia es volver a las primeras láminas. Aquí hay un contrato que hay que honrar. ¿Ya? Es decir, el problema de los proyectos tradicionales es que ese contrato muchas veces empieza a diluirse y son múltiples los actores. Yo diría que aquí los principales actores les va a pasar, no sé si aquí en la sala hay, pero claramente cuando uno empieza a trabajar en APP, aparecen las oficinas de abogados fuertes, aparecen los bancos, las entidades financieras, compañías de seguro, actores que habitualmente en inversión tradicional uno no ve, ¿ya? Empiezan a operar, ofrecer otro tipo de actores que te habla de la complejidad, o que nos habla de la complejidad del proceso. Y algunas consideraciones finales. ¿Cuáles son las fortalezas? Cuando uno le entrega una responsabilidad al sector privado de largo plazo, claramente aquí se aprovechan habilidades del sector privado. Yo lo que he planteado en realidad es que las APP justamente permitan entregar una responsabilidad pública a un privado o un instrumento de gestión privado, que son bastante más flexibles desde todo punto de vista. Es decir, para todos los sectores públicos saben lo complejo que es gestionar el recurso humano, obtener los presupuestos, tener una certidumbre presupuestaria de mediano plazo, etc. Quieren innovación, permite, y ustedes lo van a ver, yo creo que efectivamente los proyectos nuevos acá van a ser una fuente de aprendizaje para otro tipo de intervenciones, ya sea de salud o del MINSA, que son oportunidades únicas que uno tiene que ir viendo. Es decir, a mí me sorprendió mucho en Valencia el modelo de Bata Blanca de la Ribera, porque ellos en la Ribera es lo mismo, una bata blanca, pero que tiene cargo de una región. Y lo que hacen en el hospital es que el hospital gestiona la red completa, el hospital y toda la red. Y el objetivo, y ellos no tienen un pago per cápita, reciben un per cápita, y su objetivo es poder cumplir con la cartera de servicios que le exige el Servicio Valenciano de Salud dentro de ese monto. Es decir, tiene que cumplir una función sanitaria y social, con garantías de calidad, y tener un retorno económico. Y es interesante ese mix, porque uno habitualmente ve como si fuera una contradicción, y no es contradictorio, depende de cómo se arme el contrato y cuáles son las reglas de negocio que establezcan. Y bien interesante porque ahí, en ese hospital, se aplicaron, yo sospecho que ustedes están haciendo lo mismo acá, tienen el VADEMECU, es decir, los médicos tienen que ajustarse a un listado de prescripciones, tienen protocolos, y tienen que ajustarse al protocolo, tienen sistemas de contención en la atención primaria, etc. Es decir, tienen en marcha todos los elementos que uno habitualmente habla como de política de integración de redes. ¿Ya? Y es muy claro ahí. Bueno, establece certidumbre presupuestaria. Es decir, que salud sabe cuánto tiene que pagar de cuotas de aquí a que se termine el contrato. Por una parte. Eso es importante. Eso es importante porque uno de los grandes problemas que tienen los sectores habitualmente es la variabilidad de la inversión. En un contexto donde la demanda es creciente, ya sea por número o por complejidad de la atención. El otro componente también que se mencionó antes, que gestiona el ciclo de vida del activo. Es decir, muchas veces tiene plata para la inversión, pero no se tiene plata para el mantenimiento. Aquí hay una responsabilidad completa. El activo, ya sea el edificio, el equipo, etc., está cubierto durante todo su ciclo de vida, ¿ya? Y por una sola mano. El sector público paga por el servicio recibido, es decir, se centra en los outputs. Se mantiene la calidad, y yo pedí en mi contrato, se mantiene durante la vigencia del contrato. Y genera inyección de capital privado, ¿ya? Es decir, que permite en un minuto poder desarrollar de forma amplia una cartera ambiciosa de inversiones y que, digamos, que va teniendo efecto la retorno. ¿Cuáles son las debilidades? Y eso es bueno como contraparte. Tiene costos financieros más elevados. Hay mayor costo de cambio. Es decir, aquí el contrato beneficia pero obliga. Es decir, el Estado no es libre para indicar algún cambio. Cuando se establece algún cambio en un contrato PP, tiene que haber un acuerdo de equilibrio financiero entre el Estado y el concesionario, y posiblemente, dependiendo del caso, de parte del Estado tiene que estar la Contraloría, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, y por parte del privado posiblemente los bancos. Así que son cambios que son relevantes, digamos, que son los financistas principales, tienen que estar también de acuerdo con lo que se está generando de cambio. No permite transferir todo el riesgo, hay temas de fuerza mayor muchas veces que son retenidos por el Estado, ya se nos mostró anteriormente. Hay un mayor esfuerzo de gestión, es decir, cuando se ejecuta un proyecto por APP requiere una mayor exhaustividad en la preinversión y en la formulación del contrato, porque es un contrato que nos va a acompañar por 15, 20, 25 años, no sé que usted defina. Las licitaciones son más prolongadas y costosas y hay alta sensibilidad pública en las APP. Es decir, el hecho que el sector privado esté ofreciendo un servicio público no es un tema de fácil de gestión en general para la comunidad. Y eso es bueno tenerlo presente. Es decir, uno sabe que de fondo igualmente hay un beneficio público. Sin embargo,
hay una mayor sensibilidad respecto a lo que sucede ahí. Es decir, yo siempre hablo del tema de las autopistas. Si uno recibe un piedrazo como autopista concesionada, es materia que aparece en el diario, hay demandas, juicios y hay recursos. Si uno lo recibe en cualquier ruta que no es concesionada, problema de uno nomás. No tiene a quién le echarle la culpa y a quién cobrar. Y esos son temas que en los modelos de APP son de alta visibilidad. Es un tema relevante si es que uno quiere hacer presente, digamos, si uno quiere profundizar un modelo de APP. Es el tema de las pagos de al menos cuotas de control. Este es el modelo de pago de un país, digamos, este año 2013 hasta el año 2029. La ejecución del modelo de APP va a implicar que desde el punto de vista del capital sean los pagos futuros programados. ¿Ya? Es decir, aquí hay que pagar la cuota. Y hay un momento que el Estado tiene que meterse la mano bolsillo y hacerlo. Y en ese sentido se requiere, digamos, que uno tiene que armar una política de APP, justamente poder tener escenarios presupuestarios futuros que permitan dar sostenibilidad a este tipo de estructura de pago. ¿Ya? Es decir, uno lo tiene ahora, pero lo paga en largo plazo. Eso es importante tenerlo presente, ¿ya? Especialmente para los ministerios de economía. Bueno, con todas estas debilidades, ¿qué hacer? Primero, que los proyectos que se elijan sean proyectos sólidos y que efectivamente uno pueda demostrar que la ejecución a través del sistema APP genera valor, más que el tradicional. Puede tener un grado de estabilidad por parte del sector público. Uno va a ver, es decir, un proyecto de este tipo va a pasar 4, 5, puede ser hasta 6 gobiernos distintos. Y por parte de la concesionaria se tendrá 1, 2, a lo más 3 cuerpos directivos. Habitualmente son bastante estables los cuerpos directivos de las APP. Y requiere efectivamente que el sector público pueda tener un grado de estabilidad o de continuidad en las políticas que se llevan a cabo. De manera de que cuando llegue una nueva administración no diga, no, estaba todo mal, hay que hacer todo de nuevo. Y es un problema que tenemos en el mundo, digamos, no digo solamente en América Latina, eso pasa en todo el mundo. Todo el mundo, cuando hay un cambio de gobierno, un cambio de mano, hay un cambio respecto a las sensibilidades y también una tendencia más bien a descalificar a lo que hizo el que venía antes que uno. Y es un problema porque se pueden empezar a inestabilizar los contratos de concesión. Es decir, aquí, si uno empieza a decir, no, que este contrato es mío y yo empiezo a generar cambios, este tipo de contratos no permite cambios unilaterales, son contratos blindados. Capacidad de ejecución de privados para las empresas, bueno, ni decir el proyecto de Bata Blanca, digamos, que ha sido complejo también estructurarlo aquí y en todas partes, digamos, en general los proyectos de Bata Blanca son de los más complejos justamente por los riesgos de largo plazo que conllevan. Pero el tema constructivo y de Bata Gris también para los mercados nacionales es una tensión. Habitualmente este tipo de proyectos están comandados básicamente por grandes empresas multinacionales, mayormente españolas, europeas y australianas también hay. Pero las empresas locales no necesariamente están preparadas. Es decir, las empresas constructoras están acostumbradas al modelo tradicional que construyen y reciben el pago. Sin embargo, en esta, la concesionaria va a recibir el ingreso, digamos, la utilidad final en un plazo bastante más prolongado. De manera que tiene que tener la espalda financiera y la cultura para evitar desestabilizar el contrato. Hemos tenido casos. Existe un mecanismo de resolución de controversia, ya sea una ley o que el contrato lo permita, que el proyecto sea bancable, es decir, que los requisitos financieros, los mecanismos de pago y los compromisos asumidos por la concesionaria sean atractivos por los bancos para poner los recursos. En los modelos de Bata Gris, habitualmente el nivel de apalancamiento es muy alto, es de un 80% aproximadamente. 80-70%. Casi. Que sean licitaciones competitivas. El concepto es que el máximo social se obtiene al momento de la adjudicación del contrato y lo recomendable ahí es tener varios oponentes, digamos, que puedan competir entre ellos para tener un precio que sea atractivo. Y finalmente, no por ser el último, el menos importante, es el apoyo político transversal. ¿A qué nos referimos? Son temas de alta sensibilidad. Y si los APP pasan a ser una trinchera de discusión política, es una complicación, es una debilidad. Eso. Muchas gracias.